Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a esta conferencia, su sexta conferencia del curso de Balance de Materia y Energía. En esta tarde de sábado nos reunimos para hablar un poco el componente práctico. Entonces va a ser muy cortita, pero antes de iniciar como tal la conferencia, yo quisiera pues hablar con ustedes, escucharlos. Hoy no los voy a regañar, ¿no? Me dicen que yo regaño mucho, entonces ya no voy a regañar. Pero sí quiero escucharlos, les cuento que estamos pasando un poco la mitad del curso, vamos ya hacia la finalización. Entonces, en este momento también me encuentro realizando un proceso de acreditación del curso. ¿Eso qué significa? Remodelándolo completamente. El curso pues a mí se me asignó en este año y me lo asignaron diseñado. Yo tengo la oportunidad ahora de rediseñarlo completamente y es en lo que me estoy concentrando en estos días. Para ese rediseño, bueno, se tienen en cuenta muchas cosas, pero para mí es muy importante saber ustedes cómo van, cómo se han sentido, qué necesitan, si sobra algo, si falta algo, si les gustaría que se modificara tal cosa, tal otra. Eh, Eso para mí es valioso pues para poder hacer el rediseño para los periodos que vienen y para que sus compañeros que vienen detrás de ustedes pues tengan la de gozar de sus nuevos cambios. También me gusta escucharlos para dentro de la misma ejecución de este periodo hacer cambios. Porque pues ya cuando se acabe el curso yo les digo que hubieran querido, ¿sí? Pero es mejor que me lo digan en este momento, entonces a mí 5 minutitos para charlar sobre qué han sentido, cómo se han sentido, qué piensan del curso, si están todavía muy perdidos, como algunos me decían al inicio, si ya más o menos ven la luz sobre lo que es un balance, si les gustaría tener algo más de apoyo o si por el contrario creen que sobra. Entonces me gustaría escucharlos con confianza, tranquilos, aquí entre nosotros. Si quieren alzar la mano mucho mejor, aunque también podemos leer el chat. O todo va bien, no hay problema. Así ustedes me dirán. Nadia Manjarres, buenas noches. Pues hola tutora, Hola ¿cómo Nadia. está? Bien, señora, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Pues yo sí quisiera como más acompañamiento de parte de nuestra tutora, ya que no, lo tenemos muy poco, entonces sí nos ayudaría un poco más porque aparte de los CIPAs que usted hace y que le agradezco muchísimo porque con todo esto que usted nos ha hecho con los CIPAs especiales, con cada CIPA que nos ha hecho y con cada tiempito que le dedica a uno aparte por Sky, aparte de todo. Es muy bueno de su parte porque, o sea, me ha ayudado mucho y creo que así como me ha ayudado a mí, le ha ayudado a muchos compañeros, pero sí quisiera como más acompañamiento de parte de nuestra tutora que digamos, venga, vamos a reunirnos, vamos a hacer un cita, chicos, el grupo mío y esto, para ver, abarcar más inquietudes que tengamos que usted no nos pueda resolver porque usted va a estar con varios grupos más y con varios, son más estudiantes, y si nuestro tutor nos llevara más el acompañamiento, o sea, podríamos entender aún más fácil o podríamos llevar esta materia que es tan compleja más fácil, o sea, lo podríamos sacar con más facilidad. Perfecto, Saidi, listo. Entonces vamos a hablar con las tutoras. No, y les digo eso, pues tal vez yo entiendo un poco de parte de ellas. Lo que pasa es que el diseño de esta metodología a veces tiene un error y es que uno como docente tiene 280, 300, 340 estudiantes. Entonces sí es complicado, pero lo que podemos hacer es proponer CIFAS por tutor, entonces que la tutora Camila haga su propio CIFAS y la tutora Heidi también, yo sigo haciendo CIFAS, pero sí, vamos a hablar con ellos porque es importante, sí, que ustedes también sientan ese apoyo. Gracias, Heidi. Bueno, Sí, Carolina porque, Vargas. o sea, uno dice tutora, o sea, pero la tutora es la que nos, o sea, uno dice, disculpen, uno dice
Sí, no me estoy escuchando bien, hay demasiada interferencia. Hola, ¿me escuchan? O sea, lo que pasa es que usted nos abarca demasiada, pero a veces nos ¿A mí no me sentimos, escuchan a bien? veces, bueno, yo he Hola. sentido que nuestra tutora, o sea, no está con nosotros, no está en nuestro proceso. La única que está en en el proceso de esta materia es usted. Entonces, muchas veces necesitamos también de ella que nos dé ese apoyo, así como nos esté dando, para que ya podamos como que avanzar un poco más, podamos entender más. Y así Ok, sí, yo lo hago. usted no tiene tanta carga y nos sirve más a nosotros también que ellas también nos estén acompañando. Sí, estoy de acuerdo. Yo tal vez lo hago y abarco mucho por lo que soy la directora y a mí me jalan las orejas. Entonces yo tengo que responder por el curso. Es por eso, pero sí, sí, vamos entonces a hablar con ellas para que puedan, digamos, involucrarse un poco más, que ustedes sientan que más allá del foro ellas también están disponibles. Bueno, gracias, Aidil, por eso. Ahora sí seguimos rápidamente. Carolina Barajas o Hola, buenas Nadia. tardes para ¿Cuál puede todos. hablar? Hola, Carolina. Eh, sí, pues estoy de acuerdo con la compañera. De igual manera, pues como decía nuestro compañero ahorita, pues las gracias a la directora Carolina. Lo que ella acaba de decir, sí, o sea, de pronto le jalan las orejas a la directora Carolina, pero pues también hay como unos conductos regulares, supongo yo, y también he sentido como ese falta de acompañamiento también de la tutora, ¿sí? Igual, pues también entiendo que somos bastantes estudiantes y que tienen entrega ustedes también como docentes de calificaciones y demás, pero sí me gustaría un poquito más porque la verdad yo lo digo por mí, o sea, a mí personalmente a veces me cuesta preguntarle a la directora Carolina, la verdad me da a veces un poquito de pena porque de pronto ella diga otra vez, o sea, sí, eso me da un poquito de pena, pero pienso igual que la compañera Saidit, que debería como haber un poco más de acompañamiento. Igual sé que este proceso académico también es muy autónomo, pero pues la verdad, para mí personalmente este curso ha sido pues bastante durito, ¿sí? No digamos complejo porque de alguna otra manera se ha batallado, se ha aprendido y lo hemos sabido sacar adelante, ¿sí? Pero sí me gustaría de pronto un poco más de acompañamiento de parte de los tutores de cada grupo, como para que de pronto tengamos más comunicación y sea como más efectivo el desarrollo de las actividades. Pero pues de resto me ha parecido pues De bien, se ha acuerdo. aprendido pues bastante, sí señora. Listo, Carolina. También hay que tener en cuenta algo. Yo aquí soy abogada del diablo también. Tienen unos turnos o unos horarios de atención. Lo que pasa es que todos formalmente deberíamos tener un horario de atención, por ejemplo, miércoles y 6. Yo en la vida nunca los he usado porque yo contesto apenas me escriben, porque me gusta, sí, no me gusta sentarme a las 4 horas que me escriban, sino que voy trabajando y puedo ir atendiendo. Pero esa no es la forma de hacer las cosas según los lineamientos de la UNAD. Según los lineamientos, el tutor solo tiene esos horarios de atención y digamos, solo en esas horas debe estar pendiente de ustedes, cada tutor. Entonces, bueno, tengan en cuenta y traten de empezar, yo voy a hablar con ellas, sin embargo, traten de empezar a buscarlas en el horario de atención que ellas tienen publicado, que seguramente ahí van a estar ellas pendientes. Porque sí, a veces buscamos en otro horario y ellas están en otro cuento. Pero sí me parece importante fomentar cifras por grupos, entonces para que lo puedan llevar a cabo. Gracias por tu observación. Nadie. Yo no se lo he visto a nadie más y pues se los voy a compartir. Buenas noches, tutora. Hola, Qué pena, es demasiada la interferencia, no se escucha bien. Hola, tutora. ¿Ya me ahora sí. escucha? Escucho a Silvia, pero está Bueno, hablando tutora. Nadia. Entonces, Nadia, esperemos a Nadia. Buenas noches, profe. Nadia. Bueno, yo quería Hola. comentarte. Hola. A mí me parece muy importante también los IPAs grupales y como también aumentar más ejercicios. O sea, que no sea el mismo que nos dejan obviamente en la guía, pero sí hacer más ejercicios, porque
en las webconferencias que nos hacen, nos hacen un ejercicio y uno a veces necesita hacer dos o tres o hacerlo en acompañamiento del tutor como para tener más fundamento para enfrentarse a la guía. Pienso que eso es importante también y se podrían hacer en cada CIPA grupal. Gracias, Nadia. O sea, ejemplos, ¿no? Sí, hacer más ejemplos diferentes a los, Sí, claramente a los que están en las guías, en unos CIPAs orientados sí, por tutor porque al igual multidisciplinario. Gracias. y en la vida profesional también nos podemos enfrentar a otro tipo de ejercicios y a veces quedamos solo como con uno y el de la guía y Claro. uno no sabe a veces si está bien, si está mal o si está yendo por buen camino. Y en esos CIPAs uno podría trabajar sobre eso. Ajá. Aunque le tengo una idea, los libros de Monsalvo e Ibar tienen un montón de ejemplos resueltos y además un repositorio de ejercicios que también se pueden revisar, pero sí, sí me gusta su idea y vamos a contemplarla en la red de cursos. Gracias. Gracias, profe. Buena. Bueno, yo acá no es que les diga sí a todas les voy a hacer, o sea, no estoy diciendo sí, sí, gracias algún día, no, esto lo vamos a tener en cuenta. Bueno, entonces estén tranquilos por ese lado. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia? ¿O damos inicio ya de una vez? Damos inicio. Bueno, yo sé que, Paola, hola Paola. Bueno, Sí, buenas González, noches, Paola. tutora. Sí, sí, señora. Pues digamos, en mi caso, pues yo la verdad sí, pues digamos, he intentado, le he dedicado tiempo al curso y todo, pero como han dicho los compañeros, sí me gustaría como más acompañamiento de los tutores y que digamos, pues no solo en este curso, sí, pero digamos, me ha pasado, digamos, le pregunto algo a alguna tutora o algo y como que no le gusta, se ponen de mal genio. Yo sé que todos tenemos nuestros problemas, nuestras cosas, pero pues no están como para uno estar, digamos, estresado con el trabajo, después con las tareas, presentar actividades y que las tutoras, digamos, muchas veces no le contesten a uno o no le aclaren la duda, o como que, o no sé si es a mí la única que me ha pasado, pero siento que se ponen de mal genio. Entonces sí me Ok, gustaría esa como no la que sabía. tener como, sí, sí Ujú. señora. Entonces me ha pasado, o no sé, les pido uno que quizás hable un poco más fuerte o algo, y el tono en que dicen las cosas no me parece el adecuado. Creo, o no sé, mis compañeros que están acá me corregirán, o no sé si yo soy la única que lo siente, que no le contestan a uno de la mejor manera y uno estresado con sus trabajos y queriéndolo sacar adelante. Y ya muchas veces uno se detiene a preguntar las cosas porque si le van a contestar uno, pues no de la mejor manera, entonces, pues no sé, eso sí me ha desmotivado sinceramente un poco. Sí, compañera, a mí me ha Gracias. pasado con De un tutor, acuerdo. pero no de Bueno, este listo. curso. A mí me pasó también con un tutor, pero no de este curso. Del curso de física me pasó con el tutor Ah, que bueno, tengo no, hoy ahora. hablamos de eso. Tienen ustedes que tener en cuenta que, bueno, siendo abogada del diablo, nosotros somos seres humanos también, ¿no? Y tenemos personalidades. Y cada persona y cada docente actúa como es. Entonces a veces son muy serios, a veces son secos, a veces son demasiado extrovertidos, a veces son muy coloquiales. Somos diferentes, pero sí hay que tener en cuenta, vamos a ver, si en este curso ocurrió, pues vamos a hablar sobre eso. Eh, pues para una mejor atención con ustedes, ¿listo? Porque si es un comportamiento recurrente y permanente, entonces tenemos que tener, pues tomar cartas. Si fue que un día a mí yo les he contestado a veces y lo regaño, porque es que de verdad, un día antes diciéndome que dónde están las conferencias del ejercicio uno, no me parece. Pero sí, a veces actuamos así y no nos medimos, entonces eso también nosotros lo podemos reflexionar si ustedes nos lo hacen saber específicamente en este curso, en qué ocasión, por correo interno me lo pueden contar, si fui yo mismo me pueden decir, usted me contestó así la vez pasada y yo
pues agradecería que me lo dijeran para uno reflexionar, ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta de los errores que está cometiendo si no se los dice. Pero es muy importante eso, porque es que nadie, esa pedagogía de antes, de cuando lo trataban a uno mal, eso ya se está recogiendo, eso ya se está acabando, ya no hay que humillar para acompañar en un proceso, eh, todo eso se está flexibilizando, entonces pues sí, ya no deberíamos encontrar esos casos. Bueno, muchas gracias señoritas. Los señores no tienen ninguna inquietud, ninguna observación, entonces yo creo que damos paso a la conferencia porque, pues para que nos rinda, ¿les parece? El día de hoy nosotros tenemos que hablar del componente práctico que lo tenemos muy olvidado, demasiado olvidado, y resulta que el componente empezó hace rato y no hemos hecho nada. Ese componente no se inscriben en un laboratorio, no es in situ, lo he dicho 4 veces con eso, no se inscriben en ningún laboratorio. Es un componente que se llama componente práctico con apoyo tecnológico. Entonces ocurre dentro del mismo curso y lo único que hacemos es usar un simulador y ya, ese es. Corresponde a la fase 5 de nuestro curso y inició hace algunas semanas, finaliza el 28 de noviembre, la misma fecha en que finaliza la fase 4. Entonces, tenemos que trabajar al tiempo en las dos cosas. No está complejo, pero sí necesita mucho tiempo. A mí me dio pues tristeza ver que hubo gente que no alcanzó a hacer la parte colaborativa del trabajo de la fase 3, porque yo creo que hicieron solo los individuales y menospreciaron un poco el último punto y dijeron, bueno, eso en algún momento saldrá, y resulta que era supremamente largo, ustedes lo vivieron, era todo el balance de un proceso industrial. Y claro, se dieron cuenta el mismo día o el día anterior y no pudieron entregarlo y van a perder bastantes puntos ahí. Lo triste, lo que me parece triste es que vayan a perder puntos porque no pudieran hacerlo o no tuvieran la capacidad. Fue triste porque no tuvieron el tiempo por medir mal el tiempo. Y sentí yo la frustración de muchos ahí. No quiero que esto les vaya a pasar en la parte de la fase 4 y tampoco quiero que les vaya a pasar en el componente práctico, que es muy bonito y lo pueden hacer siempre. Quiero que lo disfruten y lo lleven con calma, pero necesitamos manejar el tiempo adecuadamente. Giovanni, cuéntame mientras miro aquí una fecha, por favor. Doctora, buena tarde. Qué pena, es que la verdad desde hace rato se le viene escuchando muy entrecortado la web. Ay, gracias por decir. Gracias. ¿Ahora me escuchan mejor? Hola. Giovanni, ¿mejoró? Sí, señora, yo la escucho bien. Yo también bueno. escucho bien. Listo. Sí, profe, Giovanni, ya debe ser algo en tu micrófono. Listo. Bueno, entonces les cuento. Estamos a 30 de octubre, ¿cierto? Y nos quedan, ya empieza noviembre, y nos quedan 1, 2, 3, 4 semanas exactas, desde mañana contando 4 semanas exactas, para acabar el 75%, por otro para hacer el componente práctico y para hacer la fase 4, o sea, lo que hay es trabajo. Así que por eso hice esta conferencia tan rápido, no los dejé descansar de la fase 3, porque necesitamos avanzar. Yo necesito, bueno, hoy les presento el componente práctico y por favor yo les pido, les sugiero, les ruego que en esta semana de hoy al siguiente sábado que es 6, traten de resolver la parte que vamos a ver hoy del componente práctico, por favor. Y la siguiente semana entonces hablamos ya hacemos fase 3, nos concentramos en fase 4, perdón, y ahí vamos sacando todo. Yo les sugiero es para que con tiempo puedan hacer las cosas, ¿listo? Entonces, sí, yo sé que tienen más cursos, por eso mismo les propongo que dividamos bien el tiempo de este curso para sacar adelante. Si logramos este 4 componente práctico, no nos preocupamos tanto por la parte final del 25%, ¿bueno? Entonces, el componente práctico es una fase como tal, tiene un foro, que es el foro de la fase 5, que ya está abierto. La guía
No me gusta a mí en las conferencias o en las charlas tener que ir a mostrar la guía, pues porque esto es de autonomía de ustedes, pero igual. La guía del componente práctico, bueno, nos presenta las actividades, vale 100 puntos, 100 puntos. Y básicamente ustedes después la leen con calmita, pero en resumen, lo que vamos a hacer es analizar el proceso, que ya les cuento en qué consiste, es una etapa, es una operación nomás, no es un proceso, es una operación. Llevamos un equipo. Doctora, disculpe, se escucha entrecortado. Hola, ay no, hoy sí tengo líos. Hola, hola. Profe, Qué pena con ustedes, que hay más compañeros que tienen el micrófono abierto y por eso es la interferencia. Desde que empezó la webconferencia está así. Exacto, no es la tutora, Ay, no, sino es los compañeros. Silenciar a todos y ahí sí, porque hay varios que tienen el micrófono abierto. listo, ya los silencio. ¿Y en dónde los silencio? Acá, ¿cierto? Bueno, no sé si era ahí. Bueno, igual somos responsables, por favor apaguemos el micrófono para que todos los compañeros nos Profe, puedan qué pena si es de ahí. Ah, bueno, listo. Gracias. Pero Listo, faltaba profe, la dígame, pestaña Julio. de audio, la pestaña de audio, silenciar todos y lo que le mostré la otra vez. Configuración, audio. Ah, ya, profe, ahí fue. Creo que es que no... Ahí, ¿cierto? Bueno, igual les pido el favor de que cierren ustedes mismos el micrófono, porque me gusta escucharlos todo el tiempo cuando van a hablar. Bien, ¿mejoró? Sí, listo. Entonces, íbamos en que tenemos que hacerle balance de materia, balance de energía, ir a un simulador y comprobar el balance de materia. Básicamente es eso, ¿bien? ¿Qué es eso del balance de energía? Ni idea, todavía no lo hemos visto, lo vemos el miércoles en la conferencia de la fase 4. Por ahora, hoy yo les quiero contar en breve en qué consiste esta etapa de que vamos a analizar esta situación y cómo ustedes podrían avanzar en esta semana en el balance de materia, que es muy sencillito, ¿listo? Entonces, ustedes después leen la guía bien juiciosos, pero les cuento que vamos a tocar un tema de una operación que es una de las que yo les contaba que a mí más me gusta, que es el secado. El secado es una de las operaciones más importantes en la industria de alimentos, porque todo el tiempo en alimentos estamos luchando contra el contenido de humedad de los alimentos que queremos conservar. A veces usamos, digamos que la humedad nos beneficia, no hay problema con el contenido de humedad, pero en algunas ocasiones la humedad presenta las condiciones para que crezcan microorganismos que podrían deteriorar mi alimento o que podrían llevar a unas reacciones adversas que dañen las propiedades organolépticas de mi alimento. Por eso, el proceso de secado o los fundamentos del secado son tan importantes, porque son operaciones como tal que me permiten disminuir el contenido de humedad. ¿Qué se seca? Se seca mucho los granos, los cereales, se secan algunas frutas. Con el secado a veces solo quiero conservar un poco mi alimento mientras llega otra etapa de transformación, o a veces con el secado quiero transformar mi alimento porque quiero que llegue a unas condiciones diferentes para comercializarlo, como una deshidratación, por ejemplo. Entonces, en el caso de hoy vamos a ver el secado de granos, de cereal. Entonces, el cereal es un trigo. Cuando el trigo llega a una planta, el trigo se almacena en un silo, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Si ese trigo es almacenado con un contenido de humedad alto, en un ambiente que además tiene humedad, se generan ciertos hongos y esos hongos generan unas micotoxinas y esas micotoxinas podrían deteriorar el producto y a su vez, si se llega a tener una alta concentración de ellas y el consumidor generalmente está consumiendo el alimento, podría llegar a tener efectos nocivos en la salud. Entonces,
A veces se hace un proceso, a veces no, generalmente en las molinerías grandes se hace un proceso de secado del alimento. Entonces el trigo llega y yo quiero disminuir su humedad. ¿Lo voy a secar por completo? O sea, ¿voy a eliminar toda la humedad? No, pero sí lo voy a bajar a unos niveles adecuados. Y eso se hace en un equipo, bueno, el secado se puede hacer en diferentes equipos. Hay secado en bandejas, hay secado rotatorio, hay secado spray. Ese tema ustedes lo ven en transferencia de masa, aquí no lo alcanzamos a ver, pero es muy, muy interesante. Este que les presento es un secador en secador rotatorio. Es cuando usted necesita procesar grandes cantidades de cereal, aunque en la industria también encontramos secadores rotatorios de un tamaño menor. Pero este es grande, imaginen lo grande, tan grande que está fuera de la planta. El secador rotatorio consiste en un cilindro muy largo, que es este que estoy mostrando, un cilindro muy largo, y vamos a identificar lo que es importante de este esquema. Por acá, arriba, va a ingresar el trigo húmedo. Lo llamo húmedo porque tiene un contenido de humedad considerable. Vamos a ver qué le pasa al trigo. El trigo cae y si ustedes se fijan, esto tiene una leve inclinación. Esa inclinación es pues intencional para que los granos de trigo puedan irse desplazando gracias a la gravedad, porque la gravedad es gratis. Entonces, todo lo que usted pueda hacer gracias a la gravedad, maravilloso, porque no se la cobran. Entonces, yo acá inclino mi tanque, mi cilindro, para que el trigo pueda fluir en esta dirección hacia la derecha y pueda salir por esta salida inferior que vemos como un producto que vamos a llamar producto seco. Ojo aquí, uno a veces dice producto seco y no es que no tenga humedad, no, es que tiene menos humedad que cuando entró, por eso yo le digo seco, ¿bien? Entonces tenemos trigo húmedo y aquí podríamos hablar de un trigo seco. A su vez, para que los granos caigan, pero también como que todos estén en la misma acción que ya vamos a ver, necesito que esto vaya rotando. Entonces, esto que ustedes ven acá es una arandela o una pieza metálica que está unida a un motor para hacer que este cilindro grande vaya rotando a una velocidad muy lenta, pero va rotando, de tal forma que imaginen todo siempre, los granos van rotando por dentro, ¿listo? Pero bueno, ahí cómo se seca. Necesito un fluido de servicio. Ya tengo cuál es el fluido de servicio. Ahora el fluido de servicio va a ser uno de los protagonistas del secado, que es el aire. El aire es gratis también. Si yo lo puedo acondicionar y lo puedo reunir, yo lo puedo usar para secar. El aire no está completamente seco. El aire siempre tiene, o cuando yo lo uso como fluido de servicio, de hecho, cuando lo respiramos, él tiene agua. Cuando yo lo uso como fluido de servicio, el aire tiene un contenido de humedad, pero muy bajito porque lo he pretratado, porque le he hecho algo para que llegue con un contenido de humedad muy bajito. Ese es mi aire, y mi aire llega caliente además. El aire llega caliente y seco. Lo vamos a decir seco, pero no es que esté completamente seco, sino que tiene menor humedad. Él llega ahí, bueno, breve paréntesis. Todo esto que les estoy contando es casi que una ciencia que se llama psicometría. La ciencia que dio paso al nacimiento de la refrigeración y del aire húmedo. No puedo aquí darles toda una conferencia, pero si ustedes están interesados, el año pasado yo dicté un taller de psicometría en un workshop y tengo la grabación. Si ustedes quieren, se la subo a YouTube para el que esté más interesado en el cuento. ¿Listo? No es necesario, sé que están ocupados, no tienen tiempo, pero la voy a subir por si algún día deciden verla. O en este momento, si quieren, pues ahí hablé solo de psicometría una horita, pero les presento los fundamentos. El caso es que el aire llega caliente acá, y ya les digo por qué tiene que llegar caliente, y llega con una humedad baja. Resulta que el aire va viajando con el trigo. Hay dos formas de hacer este secado. Que el trigo entre por la izquierda al igual que el aire
y los dos vayan viajando juntitos, teniendo contacto entre sí en la misma dirección y salgan por el mismo lado. Pero hay otra forma de configuración que se llama contracorriente y es más efectiva a nivel de transferencia de calor y masa. Y es cuando el trigo entra por la izquierda, baja, sale acá y el aire entra al contrario, ¿no? En ese caso, yo necesito impulsar el aire para que venza esta presión dada por la inclinación, porque no le va a quedar a veces tan fácil. Necesito, bueno, igual, si entra por acá también, impulsarlo para que recorra todo el cilindro, ¿sí? No se me quede por ahí. Y en cualquiera de las dos configuraciones voy a tener contacto directo entre el aire y los granos. Entonces, en esta configuración que estamos viendo, los dos van en el mismo sentido. ¿Qué pasa a medida que van viajando, que los granos van rotándose y que los dos van cayendo? Para retirar la humedad que yo quiero retirar del trigo, esa humedad es ligada y es intersticial, es decir, no está en la superficie del trigo, está por dentro, ¿sí? O hay una parte en la superficie y otra está metida por allá en las redes del trigo, en la red de la materia, ¿sí? De la matriz sólida. Por allá está el agua. Para que yo pueda secar ese trigo necesito retirarle agua. Y para retirar el agua, que en ese momento está en estado líquido, aunque está dentro de la matriz de cada granito, ya está en estado líquido, ¿qué voy a hacer? La voy a evaporar para que pueda salir y se vaya. Para evaporar el agua necesito dos cosas. Necesito calentarla, ¿cierto? Que el agua se caliente. Y adivinen quién es el que le va a brindar ese calor a esos granos de trigo para que a su vez el agua gane calor y se evapore, el aire caliente. Por eso él tiene que entrar caliente, porque su primera función es brindarle calor a los granos de trigo para que dentro del granito se caliente el agua y logre evaporarse. No le puede brindar, tiene que brindarle el calor necesario para que el agua se caliente. Eso lo vemos el miércoles, toda la curva de calentamiento, y además se evapore, porque si yo no logro que ella se evapore, no hice nada, ¿listo? Entonces, primera misión del aire, calentar el agua. Segunda misión, imaginen algo, cuando el agua se evapora, queda por ahí, ¿m? Y alguien tiene que llevársela. Entonces, es el mismo aire el que la recibe, luego de que se va evaporando, el aire la recibe en su seno y va a salir un aire con dos características. Frío, no me refiero a que sea frío, que usted siente frío, no. Frío que tiene menor temperatura de cuando entró porque le tuvo que entregar calor a los granos de trigo. Entonces sale un aire frío y sale un aire húmedo. Él entró medianamente seco, pero como recogió toda la humedad del trigo, la que le pude retirar, él sale como aire frío y húmedo. ¿Bien? ¿Y el trigo cómo saldrá? El trigo sale seco porque perdió humedad y además sale calientico porque recibió calor. El calor que le entrega el aire al trigo no solo se lo entrega al agua directamente, se lo entrega a toda la materia, a toda la matriz sólida de trigo. Entre ella, pues por ahí en los huequitos está el agua. Entonces hay que tener en cuenta cuando se diseña el intercambiador que ese calor sea tanto o que alcance para calentar el trigo, para calentar el agua, para evaporar el agua. ¿Y qué más hay que tener en cuenta? Que el aire que entre no entre tan húmedo. Ustedes han intentado secarse cuando van por allá a piscinear con una toalla mojada, empapada. Uno no se puede secar, ¿cierto? La toalla está escurriendo agua. Imaginen eso, es un agua, es una toalla que podríamos llamarla saturada. Ella ya no aguanta más agua. No tiene sentido que yo trate de secarme con esa toalla porque ella no quiere recibir más agua y no me estoy secando, antes yo me estoy mojando más. Lo mismo le pasa al aire. El aire debe tener unos contenidos de humedad bajo cuando entra al secador para poder recibir más humedad, que es la humedad que le entrega el trigo. Si el aire entra con un contenido de humedad demasiado alto, mi secado no va a ser efectivo porque el aire va a pasar a través del equipo y va a decir, no, yo no puedo recibir más agua, o sea, recibo pero muy poquita. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que usted va a tener que enviar más y más y más aire cada vez y va a gastar innecesariamente. Es mejor hacer un pretratamiento al aire para que entre con una humedad bien bajita y pueda recibir toda el agua que se necesite
desde el trigo y salir como un producto, como un aire pues húmedo, pero pues que hizo su trabajo. Necesito que en este momento ustedes me digan si esto es claro, porque si no es claro no podemos hacer el balance de materia. ¿Tienen dudas sobre el funcionamiento de este equipo? ¿Sobre lo que acabé de decir? Es casi parecido al parborizador, parecido, sí, John. Álvaro dice, ¿qué ocurriría si el aire entra sin humedad? ¿Afectaría el producto? No, no. O sea, un aire completamente seco. No, mejor porque recibe todo el agua que uno quiera, digámoslo así, por kilogramo. Pero es muy difícil y costoso, a menos que sea un proceso especial, que yo haga un pretratamiento del aire para que esté completamente seco. Es por costos, Álvaro. Bien, si no hay más inquietudes, Johnny tiene levantada la mano, ¿tiene alguna inquietud? Sí, cuéntanos. Profe, tengo una duda. Entonces, ¿ese aire sería también, como veo que hay una especie como de caldera, sería vapor también o solamente sería aire? ¿Y hay diferencias entre el vapor seco y vapor húmedo o solo sería aire caliente, ya por decirlo de alguna manera? Excelente, listo. El vapor húmedo, el vapor seco no existe porque vapor le decimos a lo que proviene, industrialmente a lo que proviene del agua. Lo que pasa es que este esquema corresponde a lo siguiente, porque aquí hay una caldera y un poco de cosas, porque aquí precalientan el aire. El aire viene desde por acá otro conducto y acá por medio de una combustión que no hace parte, o sea, que no va a estar en contacto con el aire pasa por como un conducto y se calienta. Pero no es que usemos gases de combustión para alimentar el secador, porque imagínense, los gases de combustión me contaminan el producto. Entonces, esto aquí digamos que distrae un poco, pero se usa solo para el precalentamiento del aire. Cuando usamos aire tenemos que tener unas condiciones adecuadas de sanitización. Entonces, cuando usamos aire para secado directo, es un aire que ha sido tratado para que no esté contaminado con otros gases que puedan afectar mi producto. Bueno, entonces ahora corrientes y componentes, lo de siempre, lo que Profe, en siempre este caso, hablamos en este curso. Sí, en ese Giovanni. caso el aire se podría calentar por resistencias. Sí, pero es más caro. Pero sí, claro que sí. Los que quieran ver alguna vez, hay un curso de refrigeración aplicada en la industria de alimentos. Yo sé que esto no es refrigeración, pero ese curso es muy bonito en cuanto a la parte técnica que se toca. En los cursos no es que yo sea de las tutoras de esto, lo van a ver después y nunca, que es mi responsabilidad y siempre le digo que los demás profesores lo van a hacer. No, es en serio. En los cursos de transferencia de masa deben ver este tema, deben ver el análisis y hasta el diseño de un secador rotatorio. Bueno, yo acá les presento los principios, porque mi curso es balance de materia. Bueno, entonces identifiquemos corrientes grandes. Tengo una gran corriente que se llama trigo húmedo. Tengo una corriente acá abajo que se llama trigo seco. Tengo otra corriente grande que se llama aire caliente seco. Y una salida acá que se llama aire frío húmedo. Tengo 4 grandes corrientes. Y lo bonito y simple de este proceso es que lo voy a dividir en 2 componentes. Bueno, 3. Y ojo acá. El trigo húmedo lo voy a dividir solo en 2 componentes. Agua y sólidos secos, o sea, agua y lo que no es agua, ¿listo? O sea, todo el resto, carbohidratos y demás, el almidón, bueno, todo lo que tiene el trigo, que no es agua. Y el otro componente es agua. El trigo seco va a tener lo mismo, agua y todo lo que es sólidos secos. El agua va a ser menos, ¿sí? Va a tener menos agua a la salida, pero sigue teniendo esos 2 componentes. El aire va a tener solo 2 componentes, los vamos a llamar aire seco y agua. Porque ¿se acuerdan? Es un aire que viene con ciertas trazas de humedad. Entonces, todo lo que no sea humedad va a ser aire seco. Y la salida, esta corriente, va a ser lo mismo. Va a tener agua y aire seco. O sea que en total tengo 3 componentes.
de todo en todo el proceso. No es que le voy a evaluar a todos los 3 componentes. ¿Por qué? Cuando yo vaya a hacer un balance del trigo húmedo, pues no es necesario que le analice el aire seco porque pues él no tiene. Lo mismo cuando analice acá el trigo seco, no le analice una fracción de aire seco porque él no tiene aire. Le pasa lo mismo con el aire. En esta salida y en esta entrada, no le vaya a analizar materia o sólidos secos, porque los sólidos secos son del trigo. El aire no va a tener sólidos secos. Lo que tienen en común los dos son agua. Ese componente lo tienen en común. Tanto él como él entraron con agua. Y de hecho, este proceso se trata de una transferencia de masa donde este trigo le está entregando uno de sus componentes al aire. Y el aire lo recibe porque de él hace parte ese componente agua. Es un intercambio que ellos están haciendo. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es, este sería un diagrama de bloques, ¿sí ven? Un solo bloquecito, secador rotatorio. Las flechas negras podríamos decir que son las del trigo y las verdes las del aire. Y vamos a decir que están en paralelo porque los dos entran por el mismo lado y salen por el mismo lado. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo porque aquí la guía empieza a ser un poco complicada. Ya empezamos con datos. A mí me dan unos datos de entrada del trigo. Me dicen, vea, usted va a procesar una cantidad por segundo en kilogramos por segundo de trigo igual a los 3 últimos dígitos de su cédula. Entonces, me están dando el flujo de la corriente de entrada de trigo. Y pues mi cédula termina en esos números, no sé la de ustedes. A veces del afán como que se nos olvida el número de la cédula y resultamos entregando el trabajo con el número de la cédula de otro estudiante, cosas que pasan por el afán, ¿no? Entonces revise que estos sean los 3 últimos dígitos. Si la cédula de Saidi termina en 123, entonces ella va a trabajar con 123 kilogramos por segundo de trigo húmedo, ¿listo? Este trabajo es individual, pilas ahí. Me dan la humedad, o sea, me están diciendo que en ese trigo húmedo de entrada tengo una humedad del 15%. Si me dan una humedad del 15%, la fracción de agua, recuerden que tenemos 2 componentes, agua y trigo seco. La fracción de agua entonces es de 0,15. ¿Y la fracción de sólido seco de cuánto será? Si la fracción de agua es de 0,15, ¿cuánto vale la fracción de sólido seco para el trigo de entrada? 0,85. 0,85. Exacto. Bueno, 0, no, ley de 85 no, 0, porque es una fracción, ¿listo? Bueno, ¿qué más preguntan? ¿Habría 2 corrientes de salida, una con el trigo caliente y seco y el aire frío y más húmedo? Sí, señora, Lady. Bueno, se trabajará con base húmeda, listo. Entonces, ahí ustedes ya tienen los datos de la corriente de entrada. ¿Qué más me dicen? Que voy a secar y me va en la humedad hasta la que quiero llegar para el trigo, no para el aire, para el trigo. Y acá se complica un poco la cosa, porque tengo que hacer ensayos. El primero voy a suponer que, me esperan que no me acuerdo, perdón, son 3 ensayos, no recuerdo si dependen de la cédula, ya reviso rápidamente. Es decir, me dicen la humedad final a la que tengo que llegar. Sí, miren, humedad final del trigo. De acuerdo con sus 3 últimos números de cédula, no, debe ser dígitos de la cédula. Ya recordé. Entonces, ustedes, ¿hasta qué humedad van a llegar? Van a hacer 3 ensayos diferentes. En este ensayo vamos a secar el trigo hasta el primer dígito de mi cédula, o sea, hasta 9%. Bueno, acá me quedó 3, pero es hasta 9 según mi cédula. En el segundo ensayo, que es exactamente igual, voy a secar hasta 7%. Y en el tercero hasta 5%. O sea, esos son los datos de humedad o fracción de agua, podría también ser, en los 3 ensayos. Bien, entonces voy a ir de 15% en el primer caso hasta 9, luego hasta 7, hasta 5. Pero la dinámica es la misma. Si sacan el primero, es lo mismo para los otros. Entonces, los cálculos que ustedes deberían hacer esta semana, primero es determinar cuánto flujo de trigo seco entra. Seco.
y cuánto flujo de agua entra. O sea, van a determinar el flujo de los dos componentes. Tienen ya el flujo total y la humedad. Y a la salida solo tienen la humedad. Entonces también van a determinar cuánto trigo seco sale y cuánta agua sale con esa humedad. No tienen el flujo de salida de la corriente. Entonces, ¿cómo se les ocurre o qué podrían ustedes hacer para calcular el trigo seco que sale? ¿Cómo calcularían ustedes la cantidad de materia seca que salió? La ¿Qué regla de se tres les... no aplicaría ahí, profe. Señor, Ahí no aplicaría una regla de 3, ¿no? pero ¿cómo la aplicaría usted? Factor de conversión, profe. Factor de conversión entre qué y qué. ¿Qué convierto a qué? Entonces, por ejemplo, en ese caso, si tenemos la masa del trigo, tenemos la humedad, sería multiplicar. Mejor me quedo callado más bien. Bueno, Johnny, listo. No, acuérdense que cuando hay un secador, eso nos pasó en donde, en un evaporador, creo en los ejercicios individuales, que yo les decía, si no le pasa nada a la materia seca, si no se evapora, así en el ejercicio de recirculación. Si ustedes calculan acá el trigo seco, que es muy sencillito de calcular, es el mismo trigo seco de salida, porque él no se evapora, ni cambia, ni nada. El trigo seco, la materia seca que entró es la misma que va a salir. ¿Recuerdan eso? Porque lo único que cambió fue el contenido de agua. La materia seca permanece igual. Así que si ustedes lo pueden calcular aquí, es el mismo a la salida. Y si yo ya tengo el mismo trigo, tengo el trigo seco de la salida y, por ejemplo, estoy hablando de una humedad de salida del 3%, yo puedo decir que ese trigo seco es el 97%, que es el resto, ¿cierto? Y ahí saco la cantidad de agua, saco el 100%, mejor dicho, juego con esos datos. No les voy a decir cómo, pero solo les digo que el punto de palanca o el punto de apoyo es saber que el trigo seco que entró, Ya o sea, hizo el este ejercicio, 85. profe, ya lo hizo. Eso, listo. Bueno, entonces continuemos. Esto es por esta semana, ¿listo? Porque lo duro de esto es el balance de calor. Ahora se nos complica un poquito la cosa. Profe, Señor, ¿verdad que usted me dice que lo hagamos entonces con los 3 últimos dígitos de la cédula? Pero sí. pues mi cédula termina en 221, ¿tendría que hacer 2 ejercicios con el 2? No, no, no. ¿Qué número hay antes del 221? El 6. Hágalo con 621, ¿listo? Tutora, una pregunta, y en mi caso, mis 3 últimos dígitos de cédula terminan en 404. Bueno, entonces hazlo con bueno, mejor dicho, con los 3 últimos dígitos diferentes de su cédula. O sea, 0, 4, con 0 no trabajes. Los tres Ok, últimos dígitos que puedas trabajar de tu cédula que no sea el 0. ¿Listo? ok, Y que sean diferentes. Bueno, listo. ahora, eso en cuanto al... Ahora, el Señora, mío termina en 701. cambia el 0 por el anterior al 7. Profe, qué pena, la última cosa que quedé enredado. Usted dijo que eran 3 ensayos con 3 diferentes masas No, o tres masas no, diferentes no, 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 salidas. no, no. No me malinterprete que así empiezan los rumores. Yo dije con 3 diferentes humedades finales del trigo, no masas, humedades. Por ejemplo, mi cédula termina en 975. Además de que mi corriente de entrada va a ser 975, cuando calcule la humedad al final del trigo voy a trabajar con 3 datos, 9%, 7% y 5% de salida, ¿listo? Sí, señora, entendido, gracias. Listo. Bueno, esto en cuanto al trigo sale Ah, ok, sencillo. ok. Yo he entendido que la entrada, el trigo de entrada era 7 kilogramos, por ejemplo, mi número, que son los No, antes. son No, los tres son los tres números, últimos. mira. O sea, Sí, son los tres. 404. Eso, eso. Y es que Ok, la cédula se usa 2 veces. Para este flujo de entrada, que son los 3 últimos dígitos, 404, 328, como sea, y para la humedad final, para cada uno de los ensayos tomo de a un dígito, entonces 9, luego 7 y luego 5. O sea, primer ensayo con un 9% al final, segundo ensayo con un 7% y tercer ensayo con 5%. ¿Listo? Profe, ¿Más qué pena, yo claro? la verdad me perdí. Bueno,
¿Cómo es su cédula? No, No, su cédula no, los últimos 3 dígitos. 221, pero habíamos dicho que entonces 621. 621, entonces, ¿quién me habla? Perdón. Giovanni. Listo, Giovanni va a decir, bueno, mi cédula corresponde a 621. Entonces el flujo másico de trigo que entra al secador va a ser 621 kilogramos por segundo. Ellos van a entrar con una humedad de 15% y van a salir en el primer ensayo con una humedad del 6%, en el segundo ensayo con una humedad del 2% y en el tercer ensayo con una humedad del 1%. ¿Listo, Giovanni? Sí, profe. ¿Y ese 15% o ese 3%? Ese es fijo porque es un dato de entrada fijo para todos, es 15%. A todo el mundo su trigo le entra con 15%. Sí, pero yo lo que digo, bueno, ese 15% de agua es en base ¿a qué? ¿Al Al aire? flujo total. No, mira, de estos O sea, 970, de el estos 15% es un dato 975, fijo sí, de y el estos de salida es el 970, que cambia por el número de cédula. exacto. De los 975 kilogramos por segundo, el 15% son agua y el resto son trigo seco o material seco, ¿sí? Sí, señora. Listo. Para el trigo es un poco más sencillo. Ahora veamos para el aire, porque vamos ahora a analizar el balance para el fluido de servicio. Entonces nos vamos para el aire. En la guía esto es un ejemplo, esto no es lo que aparece en la guía les dan otros números, ¿sí? Esto era para efectos prácticos hoy, estos no son los datos de la guía, usted debe manejar los datos de la guía. Me dicen que el aire del que hablábamos, entra con una humedad y me la dan en estos términos. 0,014 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. O sea, me están hablando de una humedad en base seca. ¿Mm? Y me dicen que el aire sale con una humedad de 0,023 en este ejemplo, kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Sí sale a mayor humedad, claro, porque él recogió humedad del trigo en todo su trayecto. Entonces, les voy a presentar cómo calcular cuánto aire necesitaría usted, porque la cantidad de aire que usted necesite para su secado depende de qué tanta cantidad de agua él pueda ganar en el proceso. Esta es una de las formas de analizar un secado rotatorio. Entonces, lo primero que uno hace es, cuando conoce la humedad de entrada y salida del aire, puede calcular la cantidad de agua que retira un kilogramo de aire seco. Si a mí me dicen que un kilogramo de aire seco entró con 0,014 kilogramos de agua y salió con 0,023, ¿alguien me puede decir cuántos kilogramos de agua ganó ese kilogramo de aire seco? Sin cambiar la base, así, a ojo. ¿Cuántos kilogramos de agua retiró cada kilogramo de aire seco? Profe, 0,09 más o menos, o 0,0, sí, 0,0. Listo, ¿quién da más, quién da menos? Sí, 0,009, ¿no? Excelente. Saidi, diles cómo hiciste ese cálculo, por favor, a los que no lo han comprendido un poco. ¿Qué hiciste? Resté el Y2, resté el Y2 menos el Y1. Exacto, entonces al restar esas dos humedades, me está dando 0,009 y ese dato quiere decir que por cada kilogramo de aire seco que entra, ese aire seco retira 0,009 del trigo. No quiere decir que entró con 0,009 o salió, no, miren que no. Él entra y sale con datos diferentes, pero cada kilogramo fue capaz por sí mismo de retirar 0,009 kilogramos de agua. Si yo sé que cada kilogramo es capaz de hacer eso, entonces, a partir del balance anterior que ustedes hicieron para el trigo, ustedes determinan cuántos kilogramos le van a retirar al trigo.
si saben que entró con 15% de humedad y que necesita salir, por ejemplo, con 8%, ustedes ahí tienen que analizar muy bien cuántos kilogramos se le retiran al aire seco. Por ejemplo, 135 kilogramos, 140, todo ese flujo que entró de acuerdo a su cédula. Cuando sepan eso, entonces van a decir, por ejemplo, vea que yo al trigo que ingresé necesito retirarle en total 130 kilogramos de agua. Ah, pero acá me dicen que cada kilogramo de aire seco solo puede retirar 0,009. Entonces, ¿cuántos kilogramos de aire necesito para retirar toda esa cantidad de agua que quiero retirar? Entonces calculan la cantidad de aire necesario. Esa cantidad de aire necesario seco requerido se calcula de la siguiente forma. Toman el valor de kilogramos de agua que necesitan retirarle a todo su trigo, ¿m? Y lo multiplican por ese valor que acaban de encontrar acá, en esta resta. Pero al contrario, el factor de conversión, porque necesitamos que los kilogramos de agua me queden abajo. Entonces, Saidit decía, 1 kilogramo de aire seco es capaz de retirar 0,009 kilogramos de agua. Multiplican este factor de esta forma con los kilogramos de agua total que necesitan retirar y obtienen la cantidad de aire, seco que necesitan. Estos kilogramos de agua totales que van a retirar, ¿de dónde los sacan? Entonces, acá, porque es que imaginándose es más difícil, los sacan de acá, de esta resta. Me disculpan que está un poquito lento mi computador. Acá sí. Aquí. Recuerdan que ustedes van a calcular kilogramos de agua con los que entra su trigo y con los que sale. Cuando ustedes restan estos dos valores de agua, este de salida menos el de entrada, van a encontrar la cantidad de agua que el trigo pierde, que es la misma cantidad de agua que quiero retirar con mi aire. Entonces, cuando restan estos dos valores, van a encontrar el flujo de agua que quieren retirar y ese es el mismo valor que ustedes van a usar acá. Acá, donde está este 135, ahí van a usar el valor de kilogramos de agua que encontraron que desean retirar. Aquí van a usar las humedades final y de entrada que les dan en la guía para el aire. Y van a encontrar ese factor de conversión que es este. Y multiplican por los kilogramos de agua y obtienen la cantidad de aire seco que les están pidiendo. Esa es la tarea que vamos a hacer para esta semana. Porque con estos datos, cuando lo tengamos listo, y a partir de lo que vayamos a ver el miércoles en balance de energía, vamos a poder calcular cuánto calor pierde el trigo, gana el trigo, cuánto calor pierde el aire, cuánto necesito calentar el aire, un sinfín de datos de calor. No es complicado, pero es dispendioso. Y si ustedes dejan esto para el 27 de noviembre a las 10 de la noche, pues no van a lograr buenos resultados. Nuevamente les propongo que avancen en esta parte del balance de materia esta semana, para que cuando veamos el miércoles balance de energía puedan terminar su ejercicio o avanzar en su componente práctico. La fase de 4, que es balance de energía, tiene también unos ejercicios individuales sencillos, pero tiene otra vez el proceso de la cerveza. Y nos toca calcular balance de energía, no a todo el proceso, sino a aquellas etapas donde hay una marcada transferencia de calor, como es la cocción y el enfriamiento. Entonces, solo a esas dos etapas le vamos a calcular balance de energía, por lo tanto, esta fase 4 va a ser mucho más descargada que la fase que acabaron de entregar. Pero tenemos que ir trabajando en este componente. Entonces, por un lado esto. Para terminar, necesito mostrarles el simulador, pero quisiera saber si tienen inquietudes hasta este momento. O si de nuevo han quedado en shock, como la vez pasada. Cuéntenme. Profe, porfa, ¿me puede repetir la parte de las entradas que usted explicó la forma de cómo hallarlo? Por favor, que me enredé un poquito. ¿Cuál entrada?
En la parte donde explicó las entradas de trigo. En la parte para calcular trigo seco. Ah, bueno, sí, pues mira, tienes un flujo de trigo que es igual a los 3 últimos dígitos de tu cédula y sabes que de ahí el 15% es agua y el resto es trigo seco. Entonces, pues calculas 0,15 por ese flujo, te da el trigo seco, y 0,85 por ese, perdón, 0,15 por el flujo te da el agua, y 0,85 por el flujo te da el trigo seco. Si el trigo seco te da 348 kilogramos por segundo, puedes estar completamente segura de que a la salida también hay 384 kilogramos por segundo, porque al trigo seco o la materia seca no le pasó nada. ¿Sí, Saidit? Sí, señora, ahora sí. Listo. Bueno, ¿alguna otra inquietud o nos vamos para el simulador? Ah, una pregunta de Álvaro. Usted puede subir al foro de la fase 5 sus avances y lo ideal es que la tutora le realimenta. Esto es un trabajo individual. Entonces usted sube y la tutora está pendiente. De hecho, ya abrimos los foros y usted va recibiendo realimentación. Por supuesto que sí. Tutora, una preguntita. Yo estuve molestando el simulador. Ya antes de la web me puse a cacharrear un poco toda la guía y esas cosas e intenté abrir el simulador y no me abrió para nada. Dice que hay un error. No sé si será problema de mi computador, Entonces, de mi internet o... no, es difícil mantener ese enlace, no sé por qué razón. De hecho, se nos cayó el periodo pasado como 20 días. Miren, se los voy a enviar por acá el enlace del simulador y lo pongo también en el video que voy a subir y lo corrijo en la guía, lo reviso, ¿listo? Entonces, ¿qué se va a hacer en el simulador? Bueno, ustedes lo abren y llegan a esta pantalla. Acá hay 2 idiomas en la parte superior, inglés o griego. En el que quiera trabajar, yo prefiero trabajar en inglés. Y le va a abrir esta interfaz. No vamos a hacer balance de energía aquí, sino vamos a usar esta herramienta para comprobar que lo que obtuvimos en el balance de materia a mano es lo correcto. ¿Listo? Entonces les voy a explicar aquí más o menos a grosso modo cómo funciona. Él tiene 5 configuraciones. Entonces, ¿cuál configuración les parece que sea la que se ajusta a nuestro proceso, a nuestra operación de secado rotatorio? El del medio, muy bien. Entonces escojo la del medio. Clic. Y él me dice, listo, el del medio. Entonces vamos primero a reconocer, porque tantas cajas uno no las entiende. Miren, él dice, tiene usted su operación, hay una entrada 1, que para nosotros es el trigo húmedo, y sale en 3 el trigo seco. Y acá en las 2, para nosotros va a ser el aire caliente y seco, y el 4 va a ser el aire que sale húmedo y frío. ¿Listo? Cada corriente tiene aquí como al ladito una caja que se llama flujo total, que está en kilogramos por segundo. ¿Listo? Ahí la idea es tener los flujos. Pero él me dice acá arribita, bueno, miren, acá en la derecha me dice en qué unidades quiere trabajar. Entonces yo le digo, tiene gramos, toneladas, megatoneladas, mol, kilomol. Entonces yo le digo kilogramo por segundo. ¿Listo? Lo dejo como está. Y él acá me dice en esta cajita, usted le puede agregar componentes. Bueno, entonces yo le quiero agregar, dijimos que el primer componente era sólidos secos, ¿cierto? O materia seca, pongámosle sólidos secos. A todo lo que es trigo menos agua. ¿Se acuerdan el almidón y todo lo demás? Vamos a ponerle sólidos secos y le decimos adicióneme ese componente. Listo. Luego hay otro componente que es agua, ¿cierto? Entonces le digo, póngame agua y por favor adicione. Y les digo que aire seco, que es todo lo que es aire menos el agua. O sea, todo el aire que entra menos el agua. Es el aire completamente seco. Luego él llega y me dice, listo, entonces esta es su configuración, además de que tiene una cajita para flujo, usted tiene un espacio para configurar los componentes, en caso de que los conozca. Entonces voy a empezar inventándome un flujo de entrada. Ojo aquí puede pasar algo que le ocurre a uno en la vida mucho,
y es que usted sobredimensiona o sobreinforma el proceso. ¿Qué quiere decir? Usted llena de una vez estas cajitas, por ejemplo, aquí, a la loca, usted dice, no, si es que yo quiero conocer ya, yo sé que ya todo existe, y le pone datos que no tienen ningún sentido en todo, entonces acá, y el simulador le va a decir, no tiene sentido, me está dando tanta información que esa información es incorrecta, o es demasiada y me genera conflicto y matemáticamente no lo puedo resolver. Entonces, cuando él hace eso, miren, cuando yo fui a poner en esta cuarta caja un dato loquísimo que se me ocurrió, él previamente me dice, ojo, con todo lo que usted me ha dado, yo ya le puedo calcular esto y por eso se lo señalo en amarillo. No vaya a poner ahí nada porque si lo pone me desbalancea a mí, no le puedo dar una respuesta. Entonces, él solo va a aceptar ciertos datos. Si les parece, hagamos un ensayito pequeño con un flujo. Manejemos, por ejemplo, un flujo de entrada de trigo de 345, pero pongámosle a esto unas fracciones, ¿les parece? Entonces, para poner una fracción, yo sé que este trigo húmedo solo tiene agua y aire y sólidos secos, ¿verdad? Él no tiene aire. Entonces, empiezo a dictar el aire seco. Y acá donde, miren, acá ustedes pueden poner el flujo si lo conocen, o la fracción, en nuestro caso es la fracción generalmente. Le voy a decir que la fracción de aire seco de él es 0, porque es solo trigo. Solo lleva sólidos secos y agua. Luego de que le digo que es 0, tengo que decirle acá que me registre ese dato. Update. ¿Listo? Ahora le voy a dar la fracción de sólidos secos, que por ejemplo es 0,82. Me estoy inventando esto. Y él inmediatamente, perdón, la ley de Murphy. Momento, ya lo hago rápidamente si ustedes me esperan. ¿Tienen afán? Ya vamos a acabar. Ojalá esto, mejor no lo digo. Aire seco, entonces 0. 0 porque eso no tiene aire seco. Y subamos este dato. Y sólidos secos le voy a decir que, por ejemplo, es 83. Y subamos este dato. No. Grave si no podemos usar esto. ¿Alguien lo tiene abierto y puede intentar hacerlo? Por si es mi sistema. Yo, profe, que le comparto pantalla. Dale, comparte pantalla. Yo también, profe. Ah, ya. ¿Ahí lo ven? Listo, Giovanni, podemos ver. Sí. Escoge la configuración central primero. Ya está. No, esa está como cojita, le falta una corriente. Ahí ya. Sí, ya. Ya tienes tus. Listo, excelente. Ahora ponle 345 en el flujo total. Primero ponle el flujo total. Listo, ahora ponle 0 ahí en aire seco. Antes de subir el dato, ponle 0. Eso. No, pero vi que da mochita, ¿eh? Ahí está. No, profe, pero... ¿No te deja? Le doy 0. ¿Lo dejo así? Ajá. ¿Lo tengo que darle enter o algo? Dale update. No le tienes que dar ahí nada. Sube el dato, Listo. dile que lo registre. ¿Aquí? Eso, sí. No, directo, dale clic en update, eso ahí. Listo. Excelente, listo. Ahora ponle a sólido seco 0,82. Miren que cuando el sombrea amarillo, diciendo eso que aparece en amarillo, yo se lo voy a dar a usted. No o sea, eso es un dato que le doy. Perfecto. Para ahí, por favor.
Entonces, fíjense que él solo le dio la fracción de sólido seco y el software dice, ya no me dé más, yo con eso le calculo. Eso le calculo fracción de agua y todos los flujos de los componentes. No se preocupe por nada más. ¿Listo? Ahora vete al flujo total de salida, porfa. Y en la salida no le pongas flujo total, solo edítale la fracción de agua. Dile que va a salir con una fracción de agua de 0, ya te digo, 0,8. 0,08. 18. 0,8. Listo, sube ese dato. Listo. Dale la fracción de aire seco, dile que es 0. Excelente. Él te está diciendo que te va a dar esos dos datos. Bueno, y baja. Pongámosle algo al aire. Entonces, en el aire, démosle la humedad de entrada del aire. Ojo aquí, ¿se acuerdan que las humedades que acabamos de ver, el aire Y1 y Y2, son en base seca porque están por kilogramo de aire seco? Deben convertirlo a kilogramo a base húmeda para alimentar este software. Él entiende con base húmeda, ¿listo? Entonces ahí tienen que hacer ese cambio, como ustedes ya lo saben hacer. No, no le des flujo total. Dile que la fracción de agua para el aire de entrada es de 0,014. Y dile que, y guárdalo. Dale que los sólidos secos son 0 en el aire. Porque no tiene sólidos. Ay, gracias, Giovanni, me ha salvado usted la patria ahora. Listo, dile que la fracción de agua a la salida es 0,027. Y dile que los sólidos secos del aire a la salida son 0 porque él no tiene. Miren, ahí quietico, Giovanni, miren, solo con esos datos que son similares a los suyos, él le dice, tranquilo, perdón, yo le calculo todo en la vida. ¿Sí ven? Todo lo amarillo. Dale, por favor, en el centro, es que no veo bien, en el centro, puedes ampliar un poquito la pantalla. Calcular todo, no, eso es borrar. Arriba, ¿qué dice arriba, Giovanni? Calcular todo. En el botón del segundo de abajo no es donde dice Calculate Next, no, sino Calculate All. Es ahí, clic, y ahí está la magia, sí. Crucen los dedos y listo. Entonces, todo me lo calculó. ¿Qué hago yo? Comprobar con los datos de mis cálculos manuales. ¿Listo? Él me está diciendo, vea, sus flujos son estos, necesita tanto aire con las características que me dio. Le va a salir un trigo de 307.5, entró trigo de 345 kilogramos por segundo, como perdió agua salieron solo 307.5. Fíjense en el flujo secos, en el flujo, entraron 282.9 y salieron 282.9, es lo que yo les mencionaba, no cambió nada. El aire húmedo entró, pues necesita todo ese montón de aire, esto es, miren, para 345 con esas condiciones necesito 6, casi 9, 8, entre 8 y 9 veces el flujo de trigo que voy a secar lo necesito en aire. Entonces imagínense la magnitud también. También las dimensiones de un equipo así. Listo, eso es lo que deben hacer. Para eso se usa el simulador. ¿Cómo les parece? ¿Les gustó? ¿Le cacharrean? Bueno, ustedes verán, hasta pueden comprobar los ejercicios que hicieron en la clase anterior, en la parte individual. Sí, Carolina. O sea, sí, Giovanni, lo que estoy viendo, este simulador finalmente nos hace como una comprobación de toda la parte analítica que nosotros podamos hacer de los balances. Exacto, señorita, porque a mí en la vida pues hay herramientas como esta. Pero ¿qué pasa si yo como ingeniero no analicé bien y empiezo a alimentar cualquier cosa en el simulador? El
simulador tiene dos opciones, le dice con eso, o le dice listo, pues yo le hago los cálculos, pero si son completamente erradas las corrientes, él le hace los cálculos. Y usted, si no es buen ingeniero, recoge esos cálculos y los entrega en su informe y ni la menor idea que dice ahí. Entonces tienes mucha razón, Carolina. La parte fundamental de los balances es análisis y planteamiento de mis variables. Si eso está bien, el resto lo puedo hacer con una herramienta matemática. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bueno, señores, muchas gracias por tu apoyo. Yo no sé qué le pasó a mi contador, pero algo pasó. Espero que les haya servido esta conferencia. No los demoro más porque hoy es sábado, ya estamos cansados. Por favor, de verdad, avancen en estos cálculos esta semana porque después les coge la noche. Otra vez nos vamos a tener que ver el miércoles. Siento acosarlos tanto, pero el miércoles tenemos conferencia de balance de energía que es importante para la fase 4. Si de aquí al miércoles alcanzan a tener dudas de esta parte, podemos sacar unos 20 minutitos para hablar de eso, ¿listo? Ya con cálculos hechos y demás. ¿Tienen ¿A qué alguna horas, otra profe, hace la inquietud? conferencia? Profe, qué Como pena, ¿a qué siempre, a las horas? 8 de la noche entre semana. A las 8 sí. Listo, sí, señora. Siempre son a las 8. Quedaríamos pendientes si nos puedes colaborar con el link de esta grabación, porfis. Sí, apenas hoy la subo a YouTube, listo, y la mando en el curso. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su asistencia, pues mucho ánimo, falta muy poco y sé que ustedes pueden entregar unos productos de alta calidad si tienen tiempo, entonces aprovechen el tiempo para demostrar de lo que son capaces, bueno, y que pasen un feliz tarde, que mañana se diviertan por ahí y el lunes estudien balance. Chao. Gracias, tutora. Mañana nos vamos a dedicar a hacer balance. Muchas gracias. Eso, listo. Bueno. Profesora Carolina, buenas noches. Buenas noches. Hola, profesora. Hola.